puede ser muy baja en esas muestras y que yo necesito en esos casos suplementar calcio, como dice el herrero, potasio, como dice el herrero, o una compañera que dice que puede haber una deficiencia de algún mineral en particular, que puede ser magnesio, que puede ser zinc, que puede ser selenio, que puede ser manganeso, que puede ser yodo dentro de esa muestra de ceniza. En esta muestra de cenizas también se pueden considerar minerales que pueden estar incluidos dentro de los macronutrientes como las proteínas. Hay aminoácidos, por ejemplo, los denominados aminoácidos azufrados. Ustedes conocen uno, que es la taurina. La taurina es un aminoácido azufrado. Tiene su componente químico, su composición química del azufre. Y ese azufre es el mineral, pero viene de una proteína o viene de un aminoácido particular, porque la cisteína también es un aminoácido azufrado. Entonces, cuando nosotros veamos eso, es que relacionamos todo. Al final, cuando nosotros veamos todos los nutrientes en sí, todos están documentados. Las vitaminas liposolubles, estamos relacionando vitaminas con grasa, ¿no? Ahora estamos mencionando de proteínas con aminoácidos azufrados. Y también vamos a ver que las enzimas se relacionan mucho también con minerales. Entonces, a la muestra de ceniza vamos a encontrar esta presencia que no solamente proviene de los minerales exclusivamente, sino que también de otros componentes nutricionales como la proteína. ¿Ya? También se pueden incluir carbono procedente de los compuestos orgánicos como los carbonatos, que también se pueden encontrar en estas muestras. ¿Cómo obtenemos la proteína bruta? A través de la obtención del número de nitrógeno, el dato de nitrógeno. Una vez obtenido esto, se multiplica por 100 sobre 16 o 6.25 y te da la proteína. La proteína bruta, repito, no es toda la proteína que se va a digerir, va a no digerir, no se va a poder digerir. Y es lo que realmente va a aprovechar el animal, que se llama proteína verdadera, proteína que se va a poder, ¿no? O también lo que va a incluir a los compuestos nitrogenados no proteicos que están dentro de la proteína bruta. Y ahí me viene algo interesante, ¿no? Porque les decía en un comienzo de la clase, hablaba por ejemplo de la carne y el huevo cocido o algo crudo, ¿no? Si yo elijo un producto o un ingrediente que es altamente digestible como el huevo, porque sé que el huevo, la proteína del huevo o la grasa del huevo es buena y lo va a absorber, la carne siendo más proteica muchas veces no es digerida completamente porque la proteína que va a eliminar compuestos, ¿no?, nitrogenados, pero que no son absorbibles o digeribles. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? En algunas especies, cuando hacen un análisis proximal del contenido estomacal, se me ocurre ahorita, de un tigre o de un león, y hacen un estudio, muchas veces la proteína sale alta, pero no necesariamente la digerible. ¿Por qué creen que la comida de perro, por qué creen que la comida de gato tiene menos porcentaje de proteína? ¿Alguno sabe cuánto es el porcentaje de proteína que tiene la comida de gato? ¿Alguno de ustedes? Lancen un número. 20. 15. 10. Proteína de gato. Comida de gato. Comida de gato. 26. 26, 28, ¿no? ¿Y cuánto tiene proteína de carne?
¿Cuánto te devota la carne? ¿Saben? 60, 67. Y miren cuánto te da el y ya, digamos, porque los platos son como pescado, digamos. La proteína del pescado también es alta, 50, 56. Entonces, si estamos hablando de 28, estamos dándole la proteína digerible. Y eso también tiene que ver con la calidad del alimento. De alimento para gatos, cuando utilizan los tipos de carne. El tipo de carne también, claro. O sea, si tú eliges un tipo de carne, por eso, en el caso de comida de gato o perro, nosotros vamos a seleccionar tipo de carnes. Carne de cordero, carne de cerdo, carne de vacuno. Y digamos que estemos hablando de este tipo de carnes y de un animal de buena producción, los tres, pero cada carne tiene diferente tipo de digestibilidad, incluso con niveles de proteína que puedan variar, que puedan ser aprovechados por el animal. Por ejemplo, la carne de cerdo es más digestible que la carne de res y que la carne de cordero, pero en cerdos que no superen los 100 kilos de grasa, los 100 kilos de peso. Pasados los 100 kilos, los cerdos ya acumulan grasa en la infiltración. Va a haber más grasa que carne, que proteína. Entonces, si yo quiero utilizar un alimento, digamos, yo quiero hacer un alimento de alta calidad, yo sería cerdos o lechones para producir alimentos fluidos, harinas, si quiero una mejor proteína. Si yo quiero que mi comida sea de menor costo, como se podría mayor, pero voy a tener la calidad bastante diferente y la digestibilidad bastante diferente. Esas cosas son importantes también determinar. Ahora, la determinación de la grasa bruta se va a determinar por la extracción de la muestra con éter o algún solvente orgánico semejante por goteo, y yo tengo el extracto a través de la evaporación de esta solución. Esto lo que estamos viendo ahorita es análisis proximal. Pero repito, en el caso de los componentes nutricionales, pues la grasa va a tener los triglicéridos, ¿no? Por ejemplo, toda la cera, los esteroides, los fosfolípidos, pigmentos, todos es parte de la grasa, pero nosotros vamos a tener solamente el extracto. En algunos casos, el valor energético es importante, porque recuerden que las reservas de grasa no solamente te van a dar energía, sino en muchos de los casos, como los camellos o dromedarios. Ustedes conocen los camellos o dromedarios que tienen su jiba, ¿cierto? ¿De dónde viven esos animales? En el desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Ausencia de agua? Ellos reservan grasa para transformarse en agua. No es grasa, van a transformar eso o van a hacer su forma de reserva de agua. La fibra, ¿qué es la fibra? Son los carbohidratos secundarios. Quiere decir, los extractos de nitrógeno que son los carbohidratos, solamente son los azúcares, y las fibras son los carbohidratos, digamos así, modificados, que vienen a ser también el CHO, pero con modificaciones estructurales, más complejas. Para cada uno hay determinación, al igual que la fibra en el tema de solventes orgánicos, y se va a determinar a través, o va a dar como resultado, pues, la fibra brutal, los datos de viscidurosa y lignina. Salud. Ustedes recuerdan el ácido
acidosis metabólica. ¿Mm? Para prevenir la acidosis metabólica. Por eso es que se determina la fibra detergente ácida y la fibra detergente neutra, que está relacionada con la glucosa y la celulosa. Unas que no necesariamente van a ser digeribles como la celulosa, pero que va a permitir una adecuada fermentación dentro del tracto digestivo de los polidáctilos. En algunos casos, en animales silvestres es muy importante porque también da la sensación de hendidura. Para esos casos que animales que tienen un constante comportamiento de fuerza. Y para el tema de los carbohidratos simples tenemos a los azúcares. Acá observamos dos, manzana, pero acá tenemos la pectina y tenemos la glucosa, ¿no? Para la misma muestra. Y los alimentos usados para el uso comercial, ¿qué tenemos que saber de ahí? Composición nutricional. Ahí ya hablamos de concentración de harinas. Acá hablamos ya del proceso de digestibilidad. Y eso tiene que ver mucho con la calidad de los productos, ¿no? Vamos a ver en la segunda parte de la clase de hoy cómo determinar o cómo identificar productos adecuados a la descripción de la etiqueta nutricional de estos alimentos. Alimentos comerciales a base de harinas. ¿Se acuerdan del instruido con peletizado? ¿Este qué era? Instruido. ¿Cuál es la diferencia con el peletizado? Este tenía alta temperatura. ¿Baja? Estaba cerca. ¿Cuál era más? Las dos utilizan harinas. Esta, o la extruida, la que se conoce como comida para perro o gato, lleva una cocción de 105-110 grados centígrados. O sea, tiene menos humedad. Y el peletizado llegaba a 60-70 grados centígrados, la cual tenía mayor porcentaje de humedad y la cual es más recomendable para animales de producción, sobre todo poligástricos como vacas, ¿no? Porque tiene un medio, tiene los estómagos complejos. Pero también se utiliza como, ustedes han visto la conejina, la pulguina, que digamos, son alimentos pelettizados. Igual, utilizan harina, como repito, pero tienen la humedad. Por eso es que esos alimentos incluso utilizan antifúngicos, como para que se conserve un poco más. Alimentos pelettizados duran entre 4 a 6 meses al máximo. Estos alimentos que pueden durar mínimo un año, puede ser un año y medio o 2. Entonces, la composición química de algunos alimentos, como ejemplo, acá tenemos la alfalfa, la cebada, la harina de soya, ¿no? Miren la soya cuánto de proteína tiene, 37. Miren la harina de soya, 44,5. A diferencia de sabor de trigo con 14 en proteína. Acá tenemos una proteína con bastante aporte proteico, programa silente, alimento vegetal. Pero recuerden que también hay que ver la presentación. Acá tenemos semilla, acá tenemos harina. Hay algunos que predisponen mejor la digestión que otros. ¿Ya? Ahora, nosotros hemos visto el análisis proximal que nos da extracto etéreo, ceniza, fibra, el extracto de nitrógeno, calcio y fósforo no nos da. Estos son análisis independientes que se pueden dar para los alimentos. Pero, profesor, ¿esto nada más tenemos que saber de los alimentos? No. El análisis proximal es un análisis más comúnmente utilizado
proteína bruta, carbohidratos, entre otros, o las cenizas. Pero en la actualidad, incluso los alimentos comerciales como el perro, el gato, o también los usos de alimentos para consumo humano, como frutas, vegetales o suplementos proteicos o vitaminas o leche para lactantes, tienen una información completa. En la actualidad también se utilizan para el estudio de alimentos que se dan en la selva, por ejemplo, y que son comúnmente utilizados para el consumo humano, como es el aguaje, cocona, camu camu, ¿no? La tuna en la sierra, entre otras, ¿no? Entonces, pero no tienen, sí de hecho que tienen más en otra información del análisis proximal de sus alimentos, pero la parte ya de la información nutricional completa ha sido base de mayor estudio. Ustedes van a encontrar mucho más datos todavía. En cuanto a los minerales, también podemos decir que son también una base de estudio de acuerdo a lo que yo quiero saber para la alimentación, ¿no? Si yo necesito saber los niveles de calcio para yo poder suplementar, lo que decíamos. Yo sé que las cenizas me van a dar a macro cuál es la posibilidad de minerales que tengo en la dieta, pero no me va a decir cuántos de calcio tengo, cuánto de fósforo tengo, cuánto de hierro tengo. ¿Ya? Así que esto es dependiendo de la necesidad también de la información. Si yo necesito utilizar un ingrediente para animales, para aves de postura, necesito saber cuánto de calcio tengo. Entonces miren acá, por ejemplo, hojas de alfalfa y tallos de alfalfa. Miren cuánto te provee una hoja en proteína en cuanto al tallo, ¿no? Casi el doble o un poquito más que el doble. O sea, pero yo para qué quiero saber por qué, porque yo les digo, chicos, tenemos un venado con la blanca con baja condición corporal, es animal que come alfalfa. Yo tengo la información necesaria para el aporte nutricional y sé que las hojas me es más nutritivo y puedo yo seleccionar en un tiempo a recuperar condición corporal del animal dándole solamente hojas de alfalfa. Cuando ya recupero la condición corporal, el animal está en buena condición, yo puedo retomar también tallo y hoja, no tengo ningún problema, porque si yo me está dando hojas, no me va a atender a la obesidad. Eso es lo que pasa. Pero sí puedo manejar estratégicamente a la información que yo o al aporte nutricional de algún ingrediente específico de una parte grande, en este caso, falta. Lo mismo con las carnes. Acá tenemos cortes. ¿Acaso nosotros tenemos un steak y decimos estamos comiendo tanta proteína, tanto de grasa, a la busca, no a mí me gusta la parrilla, pero no sabemos qué tampoco es bien. Claro, mientras más grasa para arriba dice más jugoso. Pero si nosotros vamos a alimentar a un león, tampoco le va a comer una vaca, que sería lo ideal si yo tengo un análisis nutricional de la vaca entera. Pero en este caso tenemos cortes, que sí hay información nutricional en cada corte. Ahora, profesor, entonces, ¿cómo hago yo? Porque yo voy al tamal o mi proveedor me trae costillar. Traten de seleccionar ciertas partes, pero que al menos tengas una constante. Si yo veo mi proveedor trae piernas y trae costillar, yo puedo mezclar, pero ya tengo dos partes seleccionadas y quizás ya tengo como análisis nutricional y puedo balancear mi dieta a esa disposición. Porque a mí me
una vez al mes y les regalaban a los zoológicos esa carne molida. Pero ya es carne molida. Claro, viene. Entonces yo le digo, me dice, ¿cómo lo utilizo? Yo sí lo utilizo, no sé si utilizar más. Pero le digo, van a analizarlo, haz unos tres muestreos, más o menos para que sepas los niveles de grasa. Me imagino que más grasa que proteína. Pero igual ya tienes un referente de ese aporte nutricional y cuando te llegue ya sepas una cantidad adecuada que tú puedas utilizar máxima para luego hasta un caimán o un, no sé, o un tigrillo, se me ocurre, pero que ya tú sepas cantidad y que vas a reemplazar por esta cantidad de carne. Una vez a la semana, pero ya tienes un patrón de esa información nutricional. Con eso se puede balancear para no desperdiciar ese información. ¿Estamos? Entonces es una manera de poder ayudarnos con la información, con la composición nutricional del alimento, ya sea de una presentación X, como el caso que les estoy comentando. A ver, para complicarnos más la vida, no para complicar, sino para ser más minuciosos. El tema de lo que yo quiero llegar con la composición nutricional de alimentos es que ustedes amplíen su conocimiento o amplíen sus criterios para la selección de ingredientes, ya sea para animales domésticos, con mayor razón para animales silvestres. ¿Cuáles? Ya vimos cortes, ya vimos presentación, maduración de ciertos productos, floración, entre otras cosas, de los alimentos. Cuando nosotros hablamos de una calidad de carne, ¿no? Y cuando yo les pregunto si han visto ¿ustedes han hecho prácticas en un camal? ¿Cómo? ¿Camal? ¿Leche nada más? ¿Saben que en un camal trabaja un veterinario, no? Sí. En la observación de la calidad de la carne, ¿no? Partes sanitarias importantes de un veterinario. Cuestiones de revisión de calidad de carcasa, como llaman, ¿no? Primero, el tema de dónde proveen los tipos de animales. Ahora, ¿de qué especies son? A veces son criollos, a veces son de raza, van seleccionando. Ahí estamos hablando de la raza o de especies que se está trabajando. La edad aproximada también. Ahora, ellos no lo hacen con el fin de que ya tiene que ser así, no, sino que la selección implica la calidad del alimento. Si yo me voy a un camal, pues ellos ya están separando los animales. Hablábamos hace un momento de los cerdos, ¿no? Que mayor de 100 kilos, los berracos, que tienen un sabor diferente, incluso son machos que tienen característicos no tan apreciados. Que se hace una primera selección. El sexo de los animales también. Se dice que las hembras tienen de menor edad tienen un sabor más apreciado. Y ya luego la calidad nutricional ya en la composición o estructura de la carcasa terminar lo que ya va a ir al mercado. Todo eso se selecciona para que el mercado llegue a un tipo de precio diferente. Pero eso está desde el punto de vista del paladar, pero también se ve desde el enfoque nutricional. En animales silvestres es importante, nosotros hablamos hace un momento sobre los cortes, sobre la constancia de ciertas partes que van a favorecer la nutricional. ¿Qué tenemos que nosotros ver como edad? ¿Por qué? Porque nosotros hablábamos también hace un momento del crecimiento de los pollitos, ¿no? En cuestión de humedad, ¿no? Pollitos de una semana, de 2 semanas, de 3 semanas. Yo puedo tener pollos de descarte, pollos con 500, pavos criollos, patos criollos, pavos también igual, en
más, ustedes han comido los huesos de los pavos así más duros, ¿correcto? Entonces, pavos de menor edad quizás mejor aprovechado para determinados animales. Los adultos que quizás es un poco peligroso también ese tipo de huesos. Entre otras cosas, dependiendo de la edad. Si nos centramos en la edad del animal, ¿no? Igual esas edades son diferentes aportes nutricionales. Lo mismo va a pasar con lo no convencional. Si yo tengo ratas de laboratorio, un neonato de ratas de este tamaño, sin pelo, es un aporte nutricional. Una rata de 2 semanas, tenemos una visita con colita y todo. Cuando lo tengo que ver de igual manera como si hubiera comido carne. Igual. Igual va a pasar con un juvenil, un subadulto y un adulto. Lo mismo, va a ser un aporte nutricional. Profesor, ideal también sería porque hay animales de carne que en cierta edad ya van a conocer. Claro, por eso te digo, cuando tú ya determinas, es como que yo tenga los cuyes, cuy tipo 1 y cuy tipo 2. El tipo 1 se caracteriza por el tipo de carne particular, tipo 2 menos carne. Y ahí estoy viendo dos tipos de razas. A la edad también hay uno que va a generar más carne y el otro más grasa, quizás, o más pelo, de carne. Eso ya también es un diferente en cuanto a la edad, en cuanto al tipo o razas. Si queremos hablar de ese tipo. Igual con los conejos, igual con los hámster, porque se utiliza, para animales silvestres se utiliza hámster, ratón, rata, cuy, conejo. ¿Qué más se usado de animales enteros? Codornices. Pato y enteros para la alimentación animal. Y uno tiene que ver igual, o sea, si yo necesito engordar un animal o recuperar un animal, necesito carne más magra. O sea, busco animales que tengan más carne magra que grasa. Si quiero ¿cómo se llama? En cuanto a adelgazar a animales, busco animales con menor edad, con mayor contenido de agua, que la proteína sea buena, pero con menor tenor de proteína, y puedo usar la misma especie, no es necesario cambiar. Y ahí trabajo con edades, por ejemplo, en algunas especies. Es al final del análisis. Así como los vegetales, con hojas, con tallo, con brote, sin brote, con primer corte, segundo corte, etc. ¿no? Eso es a lo que tú vas a analizar. Cuando ustedes formulen o balanceen una dieta, tienen que ser específicos. Si voy a dar con cáscara, sin cáscara. Sancochado, crudo. ¿No? Por ejemplo, en las presas enteras que yo manejo para mis animales, yo les doy sin cabeza y sin patas. Por ejemplo, si yo doy a alimentar a una suricata, le doy sin cabeza y sin patas. ¿Por qué? Ahí hay dos aspectos. Uno doy la cabeza porque el pico del ave es muy difícil de digerir y muchas veces se forma una punta dentro del estómago y puede perforar. Y en el caso de las patas, las suprimo porque generalmente las patas en el corral son las que más se contaminan. Entonces, contaminación y gestión son dos aspectos diferentes. Pero al final, nosotros, ¿yo qué tengo que saber para balancear la dieta? Tal como lo ofrezco. Yo tendría que analizar qué está aportando el codorniz sin cabeza y sin patas. Eso es lo que realmente está dando la carne. ¿Me entienden? Eso es lo que se tiene. Por eso el crecimiento, el desarrollo de los animales influye mucho. El contenido de agua, el contenido de materia seca, el contenido de proteína, el contenido de grasa, ¿no? Entre otros. También los cenizas, los minerales también bajan o suben dependiendo de la alimentación. Y acá tenemos
becerro, novillo, oveja, cerdo, gallina, conejo, caballo y hombre. ¿Por qué hombre? No vamos a volver zombies y tenemos que ser aunque sea increíble esto, ustedes han visto la película de los que murieron en Chile, estos uruguayos en Argentina. Sí, de que se... ¿Qué comían para sobrevivir? Humanos, ¿no? Humanos, pues. Proteína. O sea, suena raro, ¿no? Pero esta primera han comido 18 proteínas, 18 de grasa. Ahí está, proteína. Es así, son nutrientes. Son nutrientes. Entonces, aquí también vemos, por ejemplo, cerdo de 8 kilos, cerdo de 30, cerdo de 100. Proteínas no vemos como variante. Miren un cerdo de 8 kilos, cerdo de 30 y cerdo de 100. ¿Cómo baja? Y cómo aumenta la grasa de infiltración. A eso va con la calidad de nutrientes que uno va queriendo obtener de acuerdo al desarrollo animal. ¿Estamos? De la misma manera, ese es el análisis. Repito, cuando ustedes vayan a analizar un ingrediente, tienen que ser más minuciosos. Este es un análisis aproximado. Tienen que dar más información. Ahora, profesor, pero he buscado que hay alimentos que tienen muy reducida información, como ustedes están observando. ¿Se puede balancear con eso? Sí, claro que sí, pero va a tener un criterio diferente a la hora del resultado de la formulación. Digamos que tú trabajas con carne de cerdo, con carne de pollo, y de pollo sí tiene mucha información. Y complementas con algunos cereales, vegetales, es un animal omnívoro, perfecto. Pero ese vacío que tienes ahí de un tipo de carne, al final de tu resultado vas a tener que evaluar cómo vas a evaluar. Esos criterios vamos a aprender en el ciclo y vamos a poder interpretar cómo manejar ese tipo de situaciones. Los minerales igual son independientes. Yo les cuento una anécdota. Yo hice mi maestría en análisis de hierro, de esa leche que dicen, no hierro, no vitamina D. Ya, pues en mi maestría trajimos las leches y no tienen la cantidad de hierro que dicen. Tienen, sí, pero no tanto. Muchas veces hasta 50% de lo que dicen. Dicen enriquecido, ¿no? Enriquecido con hierro. ¿Cómo hacen ellos? Por ejemplo, si yo quiero saber, analizo, en la actualidad el análisis de alimentos ha avanzado incluso con muestras pequeñas, ¿no? O sea, estamos hablando de gramos, y de cuánto de proteína, cuánto de grasa, cuánto de vitamina, cuánto de minerales. Ahora, para terminar esta primera parte, la composición de insectos. Los insectos, cucarachas, grillos, hormigas, termitas, van a seguir el mismo criterio de que vamos a ver en las plantas y los animales. Cuánto de proteína, cuánto de grasa, cuánto de ceniza, los mismos nutrientes, al final nutrientes. Si yo hago mi harina de grillos y tengo niveles de proteína, ¿puedo consumirlo yo? Ahora hay que ver el grado de digestibilidad. Hay que ver el grado de digestibilidad. Ahora, ¿qué hace complejo los insectos? Porque los animales no solamente comen la reina, no solamente comen el reproductor, no comen la ninfa. A muchos les encanta a mí me acuerdo que cuando las termitas recién salen como que las jovencitas tienen grasita. Y se nota, porque yo he visto en las termitas, tiene color cremita. Y ese, por ejemplo, si no prefería con los que
les gusta más eso que las maduras la película. Y como que se desencantan. Pero igual no, lo que hay cómicos, o sea, todo el termitercio no, digamos. Entonces, va a haber estos tipos de clasificación, propiedades, como las abejas, ¿no? Las abejas, ¿cómo clasifican? Reina, obreros, zánganos. ¿Para qué sirven los zánganos? Para reproducirse, ¿no? Es decir, zánganos no hacen nada. Está empezando a decir sus flacos. Las malas, ¿ah? Listo. Análisis nutricional de termitas o de contenido estomacal de uno de los camandúas que es un hormiguero. Y miren lo mismo, ¿no? Materia seca, proteína, claro que como es contenido estomacal, tiene un rango para tener varios muestros. Pero miren hasta cuánta proteína llega. 58 más 6, 64. ¿Quién llega a 64? Un carnívoro. Puede comer carne, que es pero vamos a hablar de un hormiguero. Grasa, ceniza, ¿qué ceniza? Y miren, acá está celulosa, lignina. ¿Qué tiene que ver celulosa y lignina en el video del profesor? Lo que pasa es que ustedes saben que las termitas de las hormigas consumen muchas hojas y hierro para su vida. ¿No se han visto hormigas que van con hojitas? Sí. Es normal que encuentren eso. Y también lo consumen los insectos. Indirectamente. Ahora, que lo digieran, lo sabemos. Ahora, los insectos tienen quitina y en los heces también se encuentra quitina. Parte de la quitina, pero esa otra quitina la papel lo aprovecha. Y ahí ya estamos hablando de una enzima quitinasa que puede ser aprovechada por los insectívoros. Dependiendo de qué especie. Ahí están para los soldados, trabajadores, alados, y acá una mezcla de residuos de estos peces. Análisis proximal, igual que una fruta, igual que un vegetal. Perdón, de origen vegetal y un origen fruta. ¿Tienen un receso? Sí. ¿Receso? Sí. Bien.